Si te has sentido cansado, agobiado, si sientes que tus fuerzas se han ido de ti, si sientes que las personas están en tu contra, que ya no puedes seguir adelante, o que incluso tu familia duda de ti, si te has sentido agobiado, esta palabra es para ti. Vamos a leer en Isaías capítulo 40, versículo 29. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios nos dice que si en algún momento determinado nosotros llegamos a sentir que no tenemos fuerza, que no podemos más, Él puede darnos fuerza. En otras palabras, nos está diciendo que Él nos fortalece en nuestra debilidad, que en nuestra debilidad podemos encontrar la fortaleza que viene de Él. En muchas ocasiones vamos a encontrar que personas se han sentido fuertes en su propio mente, en su propio entendimiento, que pueden lograr las cosas y lamentablemente lo que han conseguido es que todo le va mal. Podemos pensar en este momento acerca de Jacob. Jacob, este hombre que realmente era muy astuto, muy audaz. Y desde muy pequeño intentó hacer cosas para tratar de asirse de una primogenitura, de una bendición que Dios le había prometido. Incluso podemos ver que él roba la primogenitura, logra comprar la primogenitura que era de Esaú. Él con artimañas engaña a su padre. Él de una u otra manera hace que todo cambie y sea hacia él. Pero Dios le había prometido que la primogenitura sería para él. Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Que Dios lo iba a bendecir. Pero era en el tiempo de Dios y en las condiciones que Dios quisiera. No era ni mintiendo, ni manipulando, ni haciéndolo de esta manera. Obviamente esto iba a tener unas consecuencias. A Dios no se le iba a escapar esto. Pero este hombre, cuando lo analizamos y vemos la cantidad de cosas que hizo, él termina huyendo de allí, de la casa de su padre. Es amenazado por su hermano de muerte. Termina huyendo y va a la casa de Labán. Allí con su tío, Dios empieza a procesarlo de una manera muy fuerte. Y es que la palabra de Dios nos dice que el mismo Dios al que ama disciplina. Y lo dice en el capítulo 12, versículo 6 al 7. Y dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios al que ama va a disciplinar. Y no iba a ser de una manera diferente con Jacob. Cuando vemos a Jacob se comportó de una manera indigna. No podemos decir que Jacob no conocía a Dios, simplemente su comportamiento daba mucho que desear. No podemos decir que Jacob no era de Dios. Y esto también nos debe llamar a la reflexión, porque entonces no podemos señalar ni juzgar a la ligera.
Tenemos que entender entonces que las personas tal vez están en su proceso o están viviendo de una manera que no es acorde con lo que Dios quiere. Sin embargo, de una u otra manera Dios los va a procesar. Y Dios va a procesar a Jacob de tal manera que dura 20 años en la casa de Labán. Y lo procesa de tal manera que él empieza a cambiar. Antes de llegar allá a la casa de Labán, tiene un encuentro con el Señor. Y allí puede ver esa escalera donde ángeles subían y bajaban. Pero aún así, su comportamiento no termina. Él llega allá y trata de hacer las cosas de acuerdo a su mente, de acuerdo a su sabiduría, pero no logra nada. A pesar de que está allí, no logra nada, sino que él es procesado de una u otra manera. Hay muchos personajes que podemos encontrar en la palabra de Dios que tal vez no se comportaron de la manera más digna, sin embargo fueron procesados por Dios, como quien dice, procesados por fuego. Y pues tenemos el caso de Lot. Allí en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8 dice: y libró al justo Lot. La palabra de Dios dice al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, hablando de él, dice este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Como que si Dios lo hubiese procesado por el fuego. Allí se encontraba Jacob. Jacob duró 20 años en la casa de Labán. Y Dios estuvo procesándolo. Desde el momento que lo llamó hasta ese momento, pasaron más de 20 años siendo procesado para que Jacob cambiara completamente. Luego decide salir y se va con todas sus posesiones, se va con su esposa, con sus hijos, con las concubinas, con todo lo que tenía. Jacob había llegado allí a la casa de Labán completamente pobre porque tuvo que salir huyendo de la casa de su padre. Y cuando llega allí, Dios le bendice de tal manera que ahora ha logrado enriquecerse. Y tiene camellos, tiene vacas, tiene ganado, tiene sirvientes. Se ha vuelto muy rico. Y va camino y de repente entiende que va a encontrarse con su hermano. Obviamente intenta hacer las cosas de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que él cree. Y viene y manda hombres a decirles a Esaú: allí viene tu siervo Jacob. Vemos ya cómo empieza a cambiar, porque le dice: tu siervo Jacob se está considerando menor que su hermano. Por fin está diciendo que el otro es superior a sí mismo. Llega el mensajero y le dice: ahí viene tu hermano Esaú, y viene con 400 hombres. Obviamente en ese momento recuerda que su hermano le había dicho que lo iba a matar. Empieza a tener temor, empieza a tener miedo. Divide todo lo que tenía en 2 campamentos y le dice: si él viene a este campamento, para que el otro campamento huya. Empieza a hacer estrategias humanas. En ese momento se acerca a Dios en oración. Y me gustaría que viéramos la oración que hace ante Dios. Esa oración, cuando habla con Dios, nos habla mucho de quién ahora es Jacob. Y lo encontramos allí. Génesis capítulo 32,
versículo 9 al 13. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi vallado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbreme ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. En esta oración podemos ver cómo Jacob ha cambiado grandemente. Y lo primero que vemos allí es que reconoce a Dios. Él le dice: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Y le dice por su nombre, Jehová. Hay un reconocimiento de quién es Dios. Lo segundo que vamos a ver es que le obedece y le dice: tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela. Dios, yo te hice caso y aquí estoy. Vemos entonces ahora un Jacob obediente a Dios. No es el Jacob que hace lo que él quiere, sino que ahora está obedeciendo a Dios. Lo tercero que vemos, y es algo impresionante, dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Qué hermoso es lo que aquí dice. Qué bello. Él dice: indigno soy de toda la misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Él se está reconociendo pecador. Él se está reconociendo pecador ante Dios. Pecador. Lo cuarto que vemos ahí es que muestra una dependencia de Dios. Él le dice: yo lo único que llegué aquí y crucé el Jordán fue con una vara. Y ahora tengo estos 2 campamentos. Reconoce en medio de esa dependencia que Dios le da sustento. Todo lo que Dios le dio todo lo que él tiene es de Dios, proviene de Dios. Y ahora le dice: líbrame de la mano de mi hermano, que tengo miedo. En medio de esa dependencia, cree en la protección de Dios. Acepta que Dios es su protector. Y le dice: tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Y lo quinto que vemos aquí es que creyó en Dios. Qué diferente este Jacob al Jacob que salió de allí, de la tienda de su padre y su madre. Sin embargo, Dios todavía lo va a procesar aún más. Él, en medio de su astucia, tratando de ver qué hace, intenta hacer algo más. Agarra y pone, empieza a armar regalos para su hermano. Y allí, armando esos regalos que tiene para él, le dice: bueno, van a ir hacia allá, van a ir como manada, y allí lo vas a encontrar. Y mira cómo lo colocó. Agarró 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, 40 vacas y 10 novillas, 20 asnos, 10 borricos. Cada uno de estos los colocó con separación el uno del otro y los iba enviando. Y luego otra separación y enviaba al siguiente rebaño y otra separación.
Y a cada uno le decía, cuando llegue, le dice, esto es de tu siervo Esaú, es de tu siervo Jacob. Esto es de tu siervo Jacob. Cuando encuentres a Esaú, mi hermano, le dirán, esto es de tu siervo Jacob que viene detrás de nosotros. Cualquiera de estos regalos sería suficiente para que Esaú bajara y se calmara. Sin embargo, él todavía se siente con temor. Agarra a su familia, las hace cruzar un riachuelo, pone a su esposa, a sus hijos a salvo y él se queda solo. Y en ese momento, cuando ya no tiene nada, en ese momento, cuando ya no tiene posesiones, porque todo lo ha mandado, cuando ya no tiene familia, cuando ya no tiene absolutamente nada, solamente desesperación, miedo y no tiene fuerza, cuando ya siente que ha usado todo su intelecto y toda su capacidad, justo en ese momento empieza ahora altercado con alguien, un ser especial. Y la palabra nos habla acerca de que este hombre, este ser celestial, es una teofanía, es Jesucristo antes de la encarnación. Y allí podemos ver cómo él estuvo luchando con Dios. Lo podemos ver incluso allí en Oseas capítulo 12, versículo 2 al 5, nos dice, el Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Allí estuvo Jacob. Dice que peleó con Dios. Pero ¿cómo es esto que peleó con Dios? Dios es el Dios todopoderoso. Dice que estuvo luchando y luchando. Y al final Dios lo tocó y le hirió allí en la cadera. Le dislocó la cadera. Solamente lo tocó. ¿Cómo es que pudo luchar durante la noche? Allí más bien podemos ver, es a un Jacob aferrándose a Dios, aferrándose. Podemos ver a un Jacob como que si fuese un niño tratando de aferrarse a un adulto, a su padre, pidiendo algo. Obviamente el adulto puede hacer cualquier cosa y lastimaría al niño. Sin embargo, el adulto no quiere lastimarlo. Hasta que al final lo toca. Y en ese momento, porque es que todavía no vemos cómo es que Jacob venció a Dios. Porque Dios lo hirió y quedó herido y quedó manco. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos decir entonces que le venció? Y es que tenemos que analizar lo que realmente ocurrió. Porque estaba peleando y en sus fuerzas todavía seguía. Obviamente Jacob no quería pelear. Venía con algo de un problema con Labán. Ahora se encuentra con Esaú. Lo menos que quiere es pelear. Pero allí se encuentra como que aferrado al Señor. Y de repente es tocado y él cae a tierra. Y en esa posición, allí, sin nada, sin familia, solo. Entonces desde esa posición le dice, bendíceme, bendíceme. Ya sin fuerzas, ya no luchando, ya desde esa posición le dice,
bendíceme. Qué diferente es. La palabra nos habla entonces que allí es cuando logró la bendición, es cuando logró conseguir lo que estaba buscando. No lo consiguió con su fuerza, no lo consiguió luchando contra Dios, no lo consiguió, sino cuando cayó, cuando entendió que no era por él, que no era en sus fuerzas. Y algo así podemos ver en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya cuando está en su madurez y entiende quién es él y todo lo que hay en él, escribe en Romanos, dice capítulo 7, versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Entiende que no es por él, entiende que en su fuerza termina haciendo lo que no debe ser. Y vemos la humildad de asumir que hace cosas que no debe. Y más adelante en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto, también él va a decir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, entendiendo que es solamente el Señor el que hace el cambio, entendiendo que ya sin mis fuerzas, entendiendo que no soy yo, que con mi fuerza no puedo hacerlo bien, que con mi fuerza lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, y puedo entender que doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Por él. Lo mismo hizo Jacob. Entendió que toda esa sabiduría, entendió que su familia, entendió que las posesiones, entendió que cualquier trampa no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Y allí en esa posición, delante de Dios, Dios le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jacob. O sea, soy el usurpador. Y Dios le dice, ok, entiendes que ya has cambiado. Ya no eres el usurpador. Ahora eres Israel. Ahora eres Israel. Israel es Dios lucha. Y ahora entiendes que no eres tú el que vas a luchar. Ya entiendes que no eres tú el que con tu inteligencia vas a lograr las cosas. Ya entiendes que no eres un usurpador que con maquinaciones lo logra, sino que entiendes que ahora buscas a Dios y Dios lucha por ti. Ahora entiendes que Dios lucha por ti. Dios está allí para ti. Dios desea brindarte de todas sus bendiciones. Pero tenemos que entender que en nuestra debilidad Él me fortalece. Que en mi debilidad es cuando Él se muestra. Pero entonces tengo que buscar a Dios con humildad, entendiendo que no soy yo, entendiendo que no son mis fuerzas, entendiendo que no son mis cosas, mis posesiones, mi dinero, entendiendo que no es mi poder, mis contactos, mi familia, porque al fin y al cabo eso no vale de nada, sino que entiendo que me humillo y Dios, tú lucha por mí, haz tú el cambio, haz tú lo que tienes que hacer, haz tú. Y es Dios de ahí en adelante obrando y haciendo en lugar nuestro. Jehová, Dios, lucha por nosotros. Pero tenemos que estar en la dirección correcta para que Él lo pueda hacer. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando nos muestra el camino correcto
a seguir. Y Dios desea que cada uno de nosotros lo haga. Me gustaría orar en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, entendiendo que nos falta mucho, entendiendo, Señor, que a veces hemos luchado en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia y no hemos logrado nada. Entendemos, Señor, que tú eres Dios, que de ti depende todo y que en tu misericordia nos has dado más de lo que nosotros merecemos. Te damos gracias. Todo lo que tenemos es gracias a ti. Te rogamos, oh Señor, que nos des fuerza para seguir adelante, que nos muestres el camino, que nos muestres, Señor, qué hacer. Derrama tu bendición sobre cada uno de los que está escuchando. Derrama, Señor, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hablando de derramar bendición, quisiera dejar una bendición para ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.